Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Uy, Buenas ¿qué tardes. pasó? Domingo, ¿a qué se debe tanta tristeza? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Quizás algunos sorprendidos porque ya no están trabajando con la docente del primer bimestre. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar con mi persona, lo que es este curso tan bonito que es matemática. Segundo bimestre, ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario y eso pues es una gran alegría para nosotros, ¿sí? Ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Tenemos las clases que duran un mes por cada bimestre. Dentro del mes nosotros tratamos de hablar de todo lo referido a lo que vienen a ser los números. Dentro de los números encontramos a nuestro curso de matemática y también encontramos al curso de razonamiento matemático. Entonces, 2 semanas trabajamos los temas de matemática y las siguientes 2 semanas, 2 fines de semana, pues hablamos de lo que son los cursos de razonamiento matemático. Lo que no queremos es que por ahí algún curso se vaya sin, o más bien algún tema se vaya sin haberlo hablado, ¿sí? Como siempre, también me imagino que ya saben que todas las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos, ¿sí? Muy bien, entonces yo agradeciéndoles también por la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestra institución. Imagínense terminar este nivel secundario en un tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinda. Entonces, yo creo que no hay otro lugar mejor, ¿sí? Recuerden que estamos a nivel nacional, que la distancia pues no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio San. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase, a nuestros 2 primeros temas de lo que es este curso de matemática. La recomendación es que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no, las sugerencias? Por favor, con mucha confianza. Sí, yo encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla, por favor. Me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla. Hola, hola. Sí, Sí se profesora. ve bien. Sí se ve excelente. Uy, tiene que participar. ¿A qué se debe tanta tristeza? Es domingo, pero ánimos, por favor, ánimos. Mañana es feriado, así que tenemos un día de descanso más. Muy bien, entonces, conmigo vamos a llevar el curso más bonito, que es matemática. Nuestros temas del día de hoy son ecuaciones de segundo grado y también vamos a hablar de los cuadriláteros. Me presento, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de nuestro primer tema, que vienen a ser las ecuaciones de segundo grado. A veces cuando nosotros nombramos, por favor me apagan sus audios, eso sí, me apagan sus audios, algo que deseen, por ahí alguna participación, activen sus audios. Caso contrario, hay que tener bastante cuidado con el audio, imagínense tantas cosas que se dieron a relucir en las clases virtuales, entonces no lleguemos a eso, ¿sí? Apagan sus audios y pagan sus audios. Violeta, tu audio. A ver, ¿quién está con audio? Violeta, Violeta, ten cuidado con ella. Violeta. Nada, Marlene. Ya está. Ahora sí. Sí, hay que tener bastante cuidado con el audio. Como vuelvo a repetir, pues imagínense, a veces uno puede estar en casa hablando, comentando algo, entonces por ahí se nos chispotea algo y nos vamos a enterar todos. Entonces no lleguemos a eso, vamos a estar bastante atentos con el audio.
¿sí? Salvo que deseen participar, deseen realizar alguna pregunta, ahí sí, por favor, me enciendan el audio. Muy bien, entonces, vamos a hablar de este primer tema, de lo que vienen a ser las ecuaciones de segundo grado. En algunos casos le llaman ecuaciones cuadráticas. A veces cuando nosotros mencionamos ecuaciones de segundo grado, muchos dicen, no, uy, pero si yo estoy quinto año de secundaria, ¿qué haces enseñándome ecuaciones de segundo grado? Te equivocaste de tema, dicen muchos, pero no. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones de segundo grado, en primer lugar quiero empezar un poquito hablando de lo que vienen a ser las ecuaciones, netamente. ¿Sí? Ecuaciones de segundo grado. Ese es nuestro primer tema. Pero para nosotros poder entrar y para nosotros poder entenderlo quizás un poquito más de lo que vienen a ser las ecuaciones de segundo grado, vamos a definir y vamos a recordar más bien lo que vienen a ser solamente una ecuación. En este caso se puede llamar la ecuación de primer grado. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones, imaginemos que nosotros tengamos una balanza, vamos a irnos a algunos años atrás, ¿verdad? Hoy en día ya no se ve este tipo de balanza, pero anteriormente, pues la balanza que manejaban por ahí era con más o menos 2 platillos por acá, ¿cierto? Eso era la balanza. Imagínense que en uno de los platillos nosotros llenemos, por decir, 5 kilos, yo lleno acá 5 kilos, por decir, de verduras, y al otro lado yo lleno solamente, supongamos 2 kilos por ahí de azúcar. Entonces, si yo pongo en uno de los platillos 5 kilos y en el otro de los platillos pongo 2 kilos, mi balanza ya no va a estar ya no va a estar, ¿cierto? Mi balanza más bien se va a ir a donde tiene más peso, a donde tiene más peso. Y pues lo otro, como pesa un poquito menos, se trasladará para acá. 2 kilos, así lo voy a poner, 2 kilos. Entonces, mi balanza está así ahora. Está inclinada a donde tiene más peso. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? Cuando nosotros hablamos de ecuaciones, lo que tenemos que encontrar es una igualdad. Es una igualdad. Yo sé que como son cantidades pequeñas, muchos de ustedes dicen, ¿no? Yo ahorita quiero saber cuánto es que le tengo que agregar a estos 2 kilos de azúcar, pero lo que deseo es que esa balanza esté nuevamente equitativa. Esté con igual peso ahí. Y muchos de nosotros, yo sé que ustedes también están pensando, dice, no, pues vamos a agregarle 3 kilos más. Si tú le agregas 3 kilos más, vas a tener 5 kilos y 5 kilos y 5 kilos. Ahora esta balanza, pues va a estar equitativa, ¿cierto? Va a estar estática. Entonces, eso es ecuación. Pero yo, como son cantidades pequeñas, yo digo, bueno, le voy a agregar 3 kilos. Pero ¿cómo lo saco con ecuación? Yo digo, bueno, yo tengo 2 kilos ahí. Yo no sé cuánto es que tengo que agregarlo. Ahí es donde entra mi variable. Pero lo que estoy buscando es que eso se convierta en 5. Fíjense, esto es una ecuación de primer grado. ¿Por qué recibe el nombre de ecuación de primer grado? Pues porque mi X está solito. Fíjense, solito, parece solito. Pero no está solito. Acá tiene de exponente al 1. Por eso se le llama ecuación de primer grado, porque tiene de exponente al 1. Y acá yo digo, bueno, 2 más X yo no puedo sumar, imagínate, porque uno es un número y el otro es una letra. Entonces el 2 tiene que irse con su semejante. Acá como está positivo, pues al otro lado va a pasar negativo. Y 5 menos 2, el valor de X es 3. Fíjense, el 3 lo he encontrado haciendo la ecuación. Esos son ecuaciones. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones, tenemos que entender que una ecuación es una igualdad. Es una igualdad. Este caso es una ecuación de primer grado. ¿Por qué es una ecuación de primer grado? Porque tiene de exponente mi variable al 1. Pero nuestro tema es ecuaciones de segundo grado. Entonces, ¿por qué se llamará ecuaciones de segundo grado? Si de primer grado tenía de exponente al 1, para que sea segundo grado, ahora mi exponente de mi variable será cuadrado. Por eso se le llama ecuación de segundo grado, porque tiene de exponente al número 2. O en algunos textos los van a encontrar como ecuaciones cuadráticas, que es lo mismo. Entonces, eso es una ecuación. Por eso se le llama ecuación cuadrática, ecuación de segundo grado. No es porque se trabaja en el segundo año. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones de segundo grado, siempre va a tener esta forma. AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Ojo,
No siempre se van a sumar. Acá puedo tener resta, puedo tener resta, puedo tener suma, puedo tener resta, puedo tener resta, puedo tener suma. Los signos me pueden cambiar, puede variar ahí. Pero lo que no puede variar es la forma. AX al cuadrado, BX y C. Y siempre se va a igualar a 0. El A, obviamente que a ti no te van a dar con letra. El A representa un número. Esto es un coeficiente. 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 El B también representa un número. También es otro coeficiente. Coeficiente. Y el C también es un número, que también es un coeficiente. O en algunos casos esto lo llaman el término independiente. ¿Por qué se llama el término independiente? Porque está solito. Término independiente, porque está solito. Ahora yo quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Ya saben, ¿por qué se llama ecuación cuadrática? Porque tiene de exponente al número 2. Pero si ustedes se fijan en el siguiente, sigue apareciendo el X. Pero acá parece que no tuviera exponente. Pero sí tiene exponente, es igual a la unidad. Es igual al 1. Y acá pareciera que el C no tuviera X, pero sí tiene una X. ¿Pero dónde está? Solamente que la X está elevado a la 0. Cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática, fíjense, nuestros exponentes tienen que ir bajando de uno en uno. Tienen que estar ordenados, completos y ordenados en forma descendente. Como es cuadrática, siempre va a ser 2, el que le sigue tiene que ser el 1 y el que le sigue tiene que ser el 0. Y quizás yo por ahí tengo un ejercicio en la cual está desordenada, pues lo primero que tengo que hacer es ordenarlo en forma descendente. Completo y ordenado en forma descendente. Y muchos quizás dicen, profesora, ¿y por qué no le pone el X a la 0? ¿Por qué eso no aparece ahí? Claro, no te va a aparecer. Porque nosotros en matemática debemos entender que todo número, toda letra elevada a la 0, el valor que tiene es 1. Todo número, toda letra elevado a la 0 es igual a 1. Y si nosotros multiplicamos C por 1, solamente C. Por eso es que el tercero es el término independiente y ya no aparece variable. Pero no quiere decir que no tenga variable. Sí tiene variable. Y la variable tiene de exponente al 0. X a la 0. Entonces, esto es una ecuación cuadrática. Es la forma de una ecuación cuadrática. AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Si tú tienes por ahí, por decir un ejercicio, supongamos tienes X al cuadrado más 3E menos 5X. Así como está, tú no puedes resolverlo. Lo primero que tú tienes que hacer es ordenarlo. Lo correcto es X al cuadrado menos 5X más 3. Y esto siempre va a ser igual a 0. Eso es lo correcto. Una vez que tú tengas tu ecuación cuadrática, ya lo tienes ordenado en forma descendente, completo y ordenado en forma descendente. ¿Por qué digo completo? Imagínense si tú tienes un ejercicio, por decir, te dicen, un ejemplo, 6x al cuadrado más 5, por decir. Es una ecuación cuadrática. Si tú quieres trabajarlo, lo que tú tienes que hacer acá es aumentar. Porque tú tienes el exponente 2, pero no tienes tu variable con el exponente 1. ¿Y cómo lo aumento? Tú lo vas a aumentar de esta forma. 6x al cuadrado más 0x más 5. El exponente que te falta lo agregas con 0. 0x más 5. Y ahora sí es igual a 0. Y tiene la forma de una ecuación cuadrática. Entonces, eso es ecuación cuadrática. Una vez que tú lo tengas ordenado, una vez que esté completo y ordenado, pues hay que resolver esa ecuación. Para nosotros poder resolver ecuaciones cuadráticas, tenemos dos formas de resolver. Tenemos dos formas de resolver ecuaciones. La primera forma se llama el aspa. Es el aspa simple. Y la segunda forma es la fórmula general. Esta es la fórmula general. Vamos a aprender primero a resolver ecuaciones cuadráticas con el aspa simple. Fíjense, tenemos la forma 4x al cuadrado menos 7x más 3 es igual a 0.
Lo voy a resolver mediante el aspa, que creo que es la forma más sencilla de poder trabajar, mediante el aspa. ¿En qué consiste? Mediante el aspa consiste en que nosotros vamos a trabajar una vez que tú has ordenado tu ecuación en forma descendente, está completo y ordenado. Lo que vamos a trabajar son con los extremos, con los dos extremos. En este caso tengo de extremo al 2x, al 4x al cuadrado y acá tengo de extremo al más 3. Entonces vamos a trabajar con esos dos. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer el 4x al cuadrado. 4x al cuadrado, por decir, yo digo, ¿qué números multiplicados 2 veces me da 4, por decir? Tú quizás me dices 2 por 2. O quizás por ahí alguien me diga 4 por 1, que es válido. 2 por 2 es 4 y 4 por 1 también me da 4. Pero ¿por qué no puedo tomar el 2 por 2? Fíjense, voy a copiar el mismo ejemplo para que me puedan entender. 4x al cuadrado menos 7x más 3, eso es mi ecuación cuadrática. Esto dice es igual a 0. Yo quiero descomponer el 4. Bueno, digo, el 4 es 2 por 2. 2 por 2 es 4. X al cuadrado es x por x. X por x pones una sola base, sumas exponente. 1 más 1, quizás muchos dicen, pero yo no le veo al 1. Cuando tú tienes una variable, el exponente que tiene esa variable, cuando tú no le puedes ver, ahí es el 1. Jamás se atrevan a poner el 0 porque todo número elevado a la 0 es 1 y desaparecería esa variable. Entonces, lo mínimo de exponente que tiene una variable es el 1. Entonces, x por x, pongo una sola x y sumo 1 que tiene acá, 1 que tiene acá y se convirtió en 2. Solamente lo he descompuesto. Sigue siendo 4x al cuadrado. Ahora voy a descomponer el otro. El 3, ¿qué números multiplicados me da 3? El único valor que cumple es 3 por 1. O quizás muchos dicen 1 por 3 también, por si acaso. Sí, 1 por 3 también puede ser. Hasta ahí todo ok. Lo he descompuesto, me cumple la multiplicación y todo. Pero para yo saber si eso es correcto o no es correcto, acá es donde entra y por eso recibe el nombre, voy a multiplicar en aspa. 2x por 1. 2x por 1 es 2x. Bueno, como son positivos, 2x por 3. 3 por 2 es 6x. Bueno, también es positivo, entonces lo voy a sumar. 6x más 2x, eso es 8x. ¿Son positivos los dos? Entonces mi respuesta sería más 8x. Y lo que yo tengo que encontrar al momento de multiplicar en aspa, porque si no lo pusiéramos, imagínense, cualquier valor, es este valor del medio. Este es el que se tiene que encontrar. Y yo habiendo dadole el valor del 4, 2 por 2, lo que estoy encontrando es 8x y no es menos 7x. Pero ¿qué pasa si nosotros le damos este valor que tiene acá? 4x por x, porque acá se sobreentiende que tiene un 1. 4 por 1 es 4. X por x, x al cuadrado. El 3 es 3 por 1. Acá también vamos a tener que aplicar lo que son las leyes de signo. Menos por menos, eso se hace más. Ya está, cumplió más 3. Fíjense, voy a multiplicar en aspa. Voy a multiplicar en aspa. ¿Qué tengo acá? 4 por 1 es 4x, pero ojito, el 1 es negativo. 1 por 3, por si acaso, es 3x. Ojito, el 3 es negativo. Y tú sabes que los signos iguales se suman. 4 más 3 es 7x y se pone el mismo signo, menos 7x. Y ahora sí, esto es lo que se tiene acá, menos 7x. Entonces, mediante el aspa, nosotros podemos resolver ecuaciones cuadráticas. Trabajamos con los extremos y lo que tenemos que encontrar es el valor del medio. Y una vez que tú has encontrado esa multiplicación, ya has, se puede decir, comprobado que te cumple el valor del medio. Para su resultado, vamos a tomarlo de frente. 4x menos 3 y el otro es x menos 1. Como mi exponente es 2, es una ecuación cuadrática, quiere decir que voy a tener dos resultados, dos respuestas. ¿Y de dónde salen? De acá.
Una respuesta va a ser 4x menos 3 es igual a 0 y el otro resultado va a ser x menos 1 es igual a 0. Entonces digo, 4x no le puedo restar 3, el 3 que está negativo pasa a positivo, y el x solito será igual 3, el 4 que está multiplicando baja dividiendo. Esto es una respuesta. X1 le voy a llamar. Y la otra respuesta es, X2 le voy a llamar. A X yo no le puedo restar menos 1. El menos 1 pasa al otro lado, pero con signo positivo, y X2 vale 1. Mi ecuación cuadrática tiene dos resultados. Una respuesta es 3/4 y la otra respuesta es 1. Lo he desarrollado mediante el ASPA. Entonces, es una de las formas más sencillas de poder trabajar las ecuaciones cuadráticas, mediante el ASPA. Pero hay ejercicios en los que tú no vas a encontrar el valor mediante ASPA. No vas a encontrar. Para eso nosotros tenemos a lo que es la fórmula general. Pero voy a hacer un ejemplo más respecto a lo que es el ASPA. Fíjense qué pasa por ahí. Me dan x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Me piden resolver. A ver, acá lo he... Ya está. Todavía no se pone igual. X al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Me piden resolver. Lo voy a trabajar mediante el ASPA. X al cuadrado, no hay otra forma de descomponer x por x. X por x, x al cuadrado. El 6, bueno, el 6 lo puedo descomponer 6 por 1. Lo puedo descomponer 3 por 2, que es 6. ¿Cierto? A ver, voy a descomponer los 6 por 1, porque sigue siendo 6. 6 por 1, 6. Bueno, necesito un negativo. Mi respuesta es negativa. Tengo que jugar con los signos. Entonces lo pongo menos por menos es más. Ya. Hasta ahí, supuestamente, todo está bien. Entonces voy a comprobar multiplicando en ASPA. X por menos 1 es menos X. Menos un X, vamos a ponerle ahí. X por menos 6 es menos 6X. Los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 1 más 6, 7x. Mi resultado sería menos 7x. Y eso no es lo que yo tengo ahí. Lo que yo tengo ahí es menos 5x. Entonces, x no hay otra manera de descomponer. Lo que se tiene que jugar y lo que se tiene que cambiar es para el 6. ¿Qué pasa si lo multiplicamos 3 por 2? 3 por 2 sigue siendo 6. Menos por menos es más. A ver, ahora voy a comprobar. X por menos 2 es menos 2x. X por menos 3 es menos 3x. Los signos iguales se suman y se pone el mismo signo. 3 más 2, 5x. Mi resultado sería menos 5x. Y esto sí es lo que yo tengo acá. Por lo tanto, digo, para resultado, x menos 3 y el otro resultado será x menos 2. Y ambos lo igualo a 0. Mi primera respuesta será x menos 3 igual a 0 y la segunda respuesta será x menos 2 es igual a 0. Entonces lo que tengo acá es, ya a x yo no le puedo restar 3, el 3 que está negativo pasa a positivo, y a x no le puedo restar 2, esto es x1, respuesta 1. A x no le puedo restar 2, el 2 que está negativo pasa a positivo. Tengo dos resultados, 3 y el 2. Ese es mediante el ASPA. Súper sencillo de poder trabajar. Pero como vuelvo a repetir, hay ejercicios en los que nosotros no vamos a encontrar con el ASPA. No nos va a cumplir con el ASPA. Para eso está la fórmula general. Esto es la fórmula general para una ecuación cuadrática. Fórmula general. Con esta fórmula tú puedes hallar todo lo que es ecuación cuadrática. Es más completa, es más trabajosa también, ¿cierto? Porque fíjense, incluso incluye raíz y todo, división y todo. Entonces, pero es la fórmula con que tú vas a encontrar el resultado de toda ecuación cuadrática. Para nosotros poder emplear la fórmula, ojo, solamente se trabajan con números acá.
Quizás muchos de ustedes dicen, pero yo veo la B, veo la A, veo la C. Claro, esos son los coeficientes. Imagínense que nosotros tengamos por decir, a ver, vamos a empezar por algo pequeño. Yo tengo por decir x al cuadrado, a ver, un pequeño, menos 5x más 6 es igual a 0. Esa es la ecuación cuadrática que quiero resolver mediante la fórmula general. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar quién es A, quién es B, quién es C. A, no se le ve nada, pero aquí está el 1. A es 1. B es menos 5. Y C es más 6. Esto es C. Tenemos A, tenemos B, tenemos C. Y solamente vamos a reemplazar. Menos B, a menos de la fórmula. Uy, pero mi B también es negativo. Menos 5. Más menos. Ustedes recuerdan que cuando nosotros trabajamos con el ASPA tenemos dos resultados. Aquí están nuestros dos resultados. Uno cuando trabajamos con el positivo y el otro cuando trabajamos con el negativo. Más menos. Pero eso lo vamos a separar al final. B al cuadrado. Uy, pero para mí mi B es menos 5 elevado al cuadrado. Menos 4 veces AC. Uy, mi A es 1. Y el C, uy, para mí el C es 5 por 6, 30. C es 6. Ya está. Entre 2 por A. Mi A es 1, 2 por 1. Menos por menos se hace más 5. Sigo copiando mis dos signos, más menos. Menos 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Menos 4 por 1, 4 por 6, 24. Entre 2 por 1, 2. Entonces digo, me vengo para acá. 5. ¿Por qué no lo pones más 5? No, el positivo adelante ya se sobreentiende. Más menos. La raíz cuadrada de 25 menos 24 es 1 entre 2. Entonces, ahora sí voy a separar. Mi respuesta 1 sería 5 más raíz cuadrada de 1 es 1 entre 2. Y mi respuesta 2 sería, ya no con la suma, ahora con la resta. 5 menos raíz cuadrada de 1 es 1 entre 2. 5 más 1 es 6 entre 2. Y la respuesta 2 sería 5 menos 1 es 4 entre 2. 6 entre 2, mi respuesta 1 es 3. Y mi respuesta 2, 4 entre 2, eso es 2. Eso es 2, fíjense. 3 y 2. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estoy resolviendo el mismo ejemplo de acá. X al cuadrado menos 5x más 6. Respuesta 1, 3 y respuesta 2, 2. 3 y 2 son mis resultados. Y lo mismo tengo que obtener con la fórmula general. Eso es una ecuación cuadrática. Cuando nosotros vamos a tener nuestra variable con exponente 2, para nosotros poder resolver, pues esta tiene que estar completa y ordenada en forma descendente. Y si no lo está, ordénalo. Y si te falta, complétalo. Tú puedes trabajar por cualquiera de los dos, por cualquiera de las dos formas. Pero como vuelvo a repetir, hay ejercicios en los que a nosotros no nos va a salir por el ASPA. Eso tienes que entender. No todos los ejercicios se resuelven por el ASPA. Entonces, apliquemos nuestra fórmula general. Menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces AC, todo entre 2A. Y con esta fórmula, tú puedes hallar cualquier ecuación cuadrática. Estamos entonces de esa manera. Me parece que ustedes en su examen tienen pregunta de ecuación cuadrática. Espero que ya no tengan dificultades para que lo puedan trabajar. Muy bien. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que vienen a ser los cuadriláteros. Yo creo que con solamente nombrar los cuadriláteros, ya muchos de nosotros nos vamos imaginando de qué es lo que vamos a hablar.
Pero cuando hablamos de cuadriláteros, acá también existe mucha confusión. A veces nosotros decimos cuadriláteros y el alumno solamente piensa en el cuadrado y en el rectángulo. Pero cuando nosotros hablamos de cuadriláteros, es muy diferente a decir cuadrado, a decir rectángulo. Los cuadriláteros son todas las figuras de 4 lados. Eso debemos entender. Cualquier figura de 4 lados es cuadrilátero. ¿El cuadrado es cuadrilátero? Claro que sí, porque tiene 4 lados. ¿El rectángulo es cuadrilátero? Claro que sí, porque tiene 4 lados. Pero no son las únicas figuras, o más bien no son las únicas, los únicos polígonos que tenemos, porque el cuadrilátero es un polígono. ¿Y qué es polígono? A veces cuando nosotros nos hablan polígono, muchos decimos, ¿qué será? A veces desconocemos, pero sin embargo nosotros los conocemos. Cuando nosotros nos hablan de polígono, uno tiene que entender que este polígono es una figura cerrada. Fíjense, es una figura cerrada. Es una figura cerrada. Y cuando yo me refiero a figura cerrada, quizás muchos dicen, ¿no? Uy, pero el círculo también es cerrado. Claro que sí, pero con lados. Pero que tiene lados. Acá mío. Pero que tiene lados. Eso es un polígono. Figura cerrada que tiene lados. Y ahí debe estar descartado el círculo y la circunferencia. Porque cuando hablamos de polígono es todas las figuras cerradas que tienen lados. Y quizás por ahí dicen, profesora, y si yo quiero por decir esta figura un poquito le falta cerrar. No, eso no es polígono. Para que sea polígono tiene que ser una figura cerrada. Entonces los cuadriláteros son figuras cerradas que tienen lados. En este caso, específicamente, 4 lados. 4 lados. Por decir, dentro de los cuadriláteros nosotros encontramos el rectángulo, encontramos el cuadrado, tenemos el romboide, tenemos el trapecio, tenemos el rombo. Acá tenemos también un trapecio, pero un trapecio escaleno, ¿cierto? Tenemos otra figura de 4 lados. Todas las figuras de 4 lados. Profesora, ¿y si yo dibujo así 1, 2, 3, 4 lados? A ver, vamos a trabajarlo más acá. 1, 2, 3, 4 lados. ¿Es un cuadrilátero? Claro que sí, es un cuadrilátero, porque tiene 4 lados. Cuadriláteros son toda figura de 4 lados. Así de fácil. Cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros, tenemos 2 tipos de cuadriláteros. Los cuadriláteros convexos y los cuadriláteros cóncavos. ¿En qué se diferencian? Porque a veces tú puedes estar resolviendo por ahí un ejercicio y te dicen, ¿es convexo o es cóncavo? Ahí como que se nos fue, ¿cierto? Para que tú puedas reconocerlo, la forma más fácil de reconocer cuándo es convexo y cuándo es cóncavo es trazando una línea. Fíjense, si yo trazo una línea en este primer cuadrilátero, figura de 4 lados, quizás lo trazo en forma diagonal o quizás lo trazo en forma horizontal, pero solamente se traza una línea. Si lo trazo en forma vertical, un poco en diagonal, solamente a mi cuadrilátero lo toca en 2 puntos, ¿cierto? Solamente en 2 puntos. Y si lo trazo en forma horizontal, igual, solamente la línea se junta con mi cuadrilátero en 2 puntos. Esto es un convexo. ¿Y cuándo es un cóncavo? Ojo, en el convexo yo lo trazo en cualquier sentido, ¿eh? Diagonal en este sentido, 2 puntos. Horizontal por acá, quizás 2 puntos. Quizás una vertical, 2 puntos. Siempre se va a tocar solamente en 2 puntos. Pero, ¿qué pasa en el cóncavo? Bueno, si yo trazo en este sentido, se toca en 2 puntos. Pero, ¿qué pasa si yo trazo mi recta o trazo mi línea en este sentido? En este sentido, ya no se está tocando en 2 puntos solamente, se está tocando en 4 puntos. 1, 2, 3,
y 4 puntos. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros cuadriláteros, trazamos una línea, si solamente se toca en 2 puntos, eso es un convexo. Pero si por ahí al momento de trazar, porque tú puedes trazarlo en cualquier sentido, se toca en más de 2 puntos, eso es un cóncavo. Eso es un cóncavo. También hay otra manera de poder reconocerlo. Dice acá, cuadrilátero. Sabemos que es el polígono que tiene 4 lados. Tenemos el cuadrilátero cóncavo. Cuando posee un ángulo, dice, interno mayor que 180. O cuando se traza una recta sobre él, la recta se corta en más de 2 puntos. Tiene un ángulo mayor a 180 también. Fíjense, más grande que 180. Mayor a 180. Esto es mayor, porque 180 es solamente una línea recta. Eso es 180, pero esto es mayor que 180. Por ahí también se le reconoce. Pero yo creo que la forma más sencilla es trazando la línea. Y el convexo cuando sus 4 ángulos internos son menores que 180. Entonces, menor que 180, menor que 180, menor que 180, menor que 180. O cuando se traza una recta sobre él, la recta lo corta a lo más, dice, en dos lados, en 2 puntos. Eso es un convexo. Entonces, cualquiera de las formas es para nosotros poder reconocer qué tipo de cuadrilátero es el que nosotros tenemos. Elementos de los cuadriláteros. Todo cuadrilátero, ojo, tiene vértice. ¿Y qué son los vértices? Son las esquinas. Son los puntos donde se juntan 2 lados. Todo cuadrilátero tiene 4 esquinas, ¿verdad? 4 vértices. Todo cuadrilátero, porque son figuras de 4 lados. Entonces, todo cuadrilátero tiene 4 vértices. Vuelvo a repetir, los vértices son las esquinas, los puntos donde se juntan 2 lados. Todo cuadrilátero tiene lados, los segmentos, las líneas. En este caso, 4 lados. Todo cuadrilátero, dice, tiene diagonales. ¿Y qué son diagonales? Diagonales son los segmentos que unen 2 puntos que no están seguidos. Si yo tengo un cuadrado, por decir, me dicen traza diagonal. Este es diagonal. Y también puedo trazar otra diagonal de acá. Diagonales son los segmentos o las líneas que unen 2 puntos, pero que no sean seguidas. Ya está. Esas son diagonales. ¿Qué más? Todo cuadrilátero tiene ángulos interiores. Su propio nombre lo dice, interiores, ángulos. Son estas aberturas de 2 lados. Y como estamos en cuadrilátero, son 4 ángulos internos. Todo cuadrilátero tiene ángulos exteriores que están fuera. Pero si a mí me dicen exteriores, yo no le puedo poner un ángulo por acá, por decir un beta por acá, o no le puedo poner un alfa por acá. Me dijo exterior. No. Exterior se refiere porque va a estar hecha en base a la prolongación de uno de sus lados. Por decir, para que se forme este ángulo que nosotros vemos acá, este ángulo delta, se ha prolongado este lado de acá. Es decir, lo han hecho crecer un poquito más. Y con este lado de acá, acá tenemos nuestro ángulo. Porque ángulo es abertura. Ángulo es abertura. La unión de 2 líneas, este espacio comprendido, esto es el ángulo. Entonces, en un cuadrilátero vamos a tener 4 ángulos exteriores. Pero vuelvo a repetir, exteriores no quiere decir que yo lo pongo donde sea, sino exteriores quiere decir porque se va a formar con la prolongación de uno de sus lados. Ahí están los exteriores. Entonces son los elementos del cuadrilátero: vértice, lado, diagonal, ángulos interiores y los ángulos exteriores. Cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros, vamos a hablar también de los tipos, o más bien de las clases de lo que son cuadriláteros. Tenemos 2. Ojo, tenemos 2. Los cuadriláteros paralelogramos y los cuadriláteros trapezoides. Cuadriláteros paralelogramos. ¿Por qué se les llama paralelogramos? Me imagino que ustedes han escuchado hablar, por decir, cuando nosotros hablamos de rectas,
Las rectas tienen tipos y uno de esos tipos son las rectas paralelas. ¿Por qué se les llama rectas paralelas? Cuando nosotros hablamos de las rectas paralelas, son dos rectas que van en el mismo sentido, pero manteniendo una distancia. Cuando nosotros enseñamos en el colegio, le decimos son rectas que están peleadas, porque jamás de los jamases se van a juntar estas rectas. Acá ustedes ven la recta 1 y acá ven la recta 2. Yo les pido, imaginariamente, son rectas, ¿ah? Siempre van a ir en forma directa, ¿cierto? Yo les pido que ustedes imaginariamente hagan crecer la recta 1 hasta donde la imaginación ya no dé. Lo mismo la recta 2. Yo sé que en ningún momento estas rectas se van a juntar, jamás. Infinito a la derecha y menos infinito a la izquierda. Jamás van a tener un punto de unión. Por eso se les llama rectas paralelas. No tienen un punto de unión. Jamás de los jamases por los siglos de los siglos, amén, se van a juntar. Entonces, cuando nosotros hablamos de los cuadriláteros paralelogramos, ojo, tenemos 4, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Por qué se les llama cuadriláteros paralelogramos? Porque estas 4 figuras están formadas o están hechas en base a rectas paralelas. Claro, si tú para que hagas el cuadrado necesitas 2 rectas que están en forma horizontal y necesitas 2 rectas paralelas que están en forma vertical. Y la figura que se hizo, ahí está el cuadrado. Para que tú tengas el rectángulo igual, necesitas 2 rectas paralelas que están en forma, a ver, un poquito chueca, estoy por acá. Vamos a borrarlo. Para que tú realices el rectángulo, a veces nosotros lo graficamos nada más, pero en sí no nos damos cuenta o más bien no lo estudiamos bien o no lo miramos bien a nuestra figura. Entonces yo tengo 2 rectas paralelas en forma horizontal. Imagínense, 2 rectas paralelas que se van al infinito, del menos infinito al más infinito. Y tengo 2 rectas paralelas en forma vertical, en el mismo sentido, pero manteniendo su distancia. Y la figura que se formó, ese es el rectángulo. Lo mismo para el rombo. Tengo 2 rectas paralelas en forma diagonal. Diagonal. ¿Cierto? Diagonal, de derecha a izquierda. Y tengo 2 rectas paralelas en forma también diagonal, pero ahora en el otro sentido, de izquierda a derecha. Y la figura que tengo, ese es un rombo. Tengo 2 rectas paralelas en forma horizontal. Tengo 2 rectas paralelas en forma diagonal. Y la figura que se formó, ese es el romboide. Entonces, estas 4 figuras, estos 4 cuadriláteros, están hechos en base a rectas paralelas. Por eso se les llama cuadriláteros paralelogramos. Pero, ¿qué pasa con la ovejita negra que nosotros tenemos acá, que viene a ser el trapecio? El trapecio es un cuadrilátero también porque tiene 4 lados. Pero ¿por qué está fuera? ¿Por qué no está dentro de lo que son los paralelogramos? Porque el trapecio solo tiene 2 rectas paralelas. Tiene una recta paralela en forma horizontal y otra también que está, las 2 rectas paralelas están en forma horizontal, pero las de la forma vertical ya no son paralelas. Esta y esta. Y se formó mi trapecio. Fíjense, ustedes hagan crecer este lado, esta recta, y hagan crecer esta recta. Son paralelas. Jamás de los jamases se van a juntar. Jamás. Hasta donde la imaginación ya no llegue. Jamás. Siempre va a mantener esa distancia, porque la recta va a ir derecho. Quizás por ahí alguien dice, pero ¿y si lo bajo un poquito? Eso ya no sería recta. Estamos hablando de rectas, líneas. Pero ¿qué pasa con los otros 2 lados? Fíjense, esto yo lo hago crecer derecho, ¿ah? Derecho. Esto lo hago crecer derecho, derecho, derecho. Estas sí se van a juntar. Por eso estos lados de acá no son paralelos.
Por eso es que el trapecio está fuera de los cuadriláteros paralelogramos. Obviamente es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Pero para que sea paralelogramo, los 4 lados deben ser paralelos entre sí. Pero el trapecio solo tiene 2 rectas paralelas para haberse hecho, porque sus otros 2 lados de esa figura no son paralelos. Por eso el trapecio está fuera de los cuadriláteros paralelogramos. Dentro de lo que son los trapecios tenemos el trapecio rectángulo, tenemos el trapecio isósceles y tenemos el trapecio escaleno. Los trapecios, ya sabemos, son figuras cuadriláteros, pero que no están dentro de lo que son los paralelogramos. Son figuras geométricas, dice, constituidas por 4 lados. Claro, es cuadrilátero. Tiene 2 lados paralelos, solamente 2, y otros 2 que no lo son. Los lados paralelos del trapecio, dice, se llaman base. Son su base. Entonces sabemos que el trapecio es desde esta forma. Sus 2 rectas paralelas y sus otras 2 rectas que no lo son. Estos 2 se llaman base. Como la de arriba es más pequeña, se llama base menor. Base menor. Y a la base menor solamente lo denotamos con la B minúscula, la B. Y la de abajo, que es la más grande, esta se llama base mayor. Base mayor. Y como es más grande, para nosotros poder diferenciarlo, esto se denota con la B mayúscula. Entonces, cuando nosotros hablamos del trapecio, tiene solamente 2 lados paralelos, los cuales son las bases de nuestro trapecio. La distancia que nosotros queremos por ahí, si yo quiero saber, ¿y qué distancia tendrá estas 2 bases? Si tú, por decir, ahorita estás en tu casa y dices, uy, ¿y qué distancia tiene del techo al piso? ¿Cómo hallamos distancia? ¿Cómo hallamos altura? Yo quiero saber qué altura tiene. Siempre la altura tiene que ser en forma recta, ¿verdad? Si tú quieres saber, por decir, cuánto mides, tú no te pones en forma inclinada, tú no te agachas. Lo que tú tienes que hacer es ponerte recto, porque altura se mide en forma perpendicular, recto. Entonces, también en un trapecio yo puedo trazar la altura. Puedo trazar altura. ¿Y cómo? Directo, de una base a la otra base. Esa es altura. Cuando nosotros hablamos del trapecio, acá tenemos el trapecio isósceles, rectángulo y el escaleno. ¿Por qué se llama isósceles? Porque sus 2 lados que no son paralelos miden igualitos. Si esto mide 5 centímetros, el de acá tiene que ser 5 centímetros. Son igualitos. Ojo, sus lados no paralelos. ¿Por qué se le llama rectángulo? Porque uno de sus lados no paralelos llega en forma recta, 90 grados. Cumple 2 funciones este lado de acá. Es lado del trapecio y a la vez es la altura de tu trapecio. Esa línea cumple 2 funciones. Por eso es el trapecio rectángulo. ¿Y por qué se le llama trapecio escaleno? Porque sus lados que no son paralelos son diferentes. Si esto mide, por decir, 3 centímetros, el de acá, por decir que mida 4 centímetros. Son totalmente diferentes sus lados no paralelos. Entonces, dentro de los trapecios también tenemos 3 clases. Isósceles, rectángulo y el escaleno. Isósceles, sus dos lados paralelos que no son paralelos, son iguales. El rectángulo, porque tiene uno de sus lados que también cumple la función de altura. Y el escaleno, que sus lados no paralelos tienen diferente medida. Cuando nosotros hablamos del trapecio, ya sabemos que el lado más grande es base mayor, el lado más pequeño es base menor. Ojo, son sus lados paralelos. Este lado es paralelo a este lado, son sus líneas paralelas. Y pues si yo quiero medir la distancia de las bases, esto es la altura. Base menor, base mayor y tenemos la altura. Acá tenemos el trapecio rectángulo porque uno de los lados cumple doble función, el de lado y el de altura a la vez del trapecio. El isósceles porque sus 2 lados no paralelos tienen igual medida y el escaleno porque sus 2 lados no paralelos miden diferente. Entonces son los 3 tipos de lo que vienen a ser los trapecios. Cuando nosotros hablamos de los trapecios, tenemos 2 propiedades súper importantes en el trapecio. Solamente 2 propiedades. La primera es cuando nosotros vamos a trazar una mediana, así se llama, una mediana.
Y esta mediana está hecha en base a, nosotros ubicamos el punto medio de los lados no paralelos, el punto medio, y trazamos una línea. Y yo quiero saber cuánto mide esta distancia de punto a punto medio, pero de los lados no paralelos. Entonces, ¿qué me dice mi propiedad? Para que tú sepas cuánto mide M, solamente súmalo, me dice. Súmalo tus bases. Base menor más base mayor y divídelo entre 2. Imaginemos que la base menor mida, por decir, 4 centímetros. La base mayor, supongamos que mida 12 centímetros. Y me dicen cuánto mide mediana. Yo digo mediana es igual 4 más 12 y lo divido entre 2. 4 más 12, 6, 16 entre 2. La mediana mide 8 centímetros. 8 centímetros. Entonces, eso es, ubicamos los puntos medios en los lados que no son paralelos. La distancia, eso es mediana. Para nosotros poder calcular esa distancia, sumamos base menor más base mayor y lo dividimos entre 2. Ustedes tienen problemas de aplicando estas propiedades en su examen. Y la siguiente propiedad es cuando nosotros trazamos nuestra diagonal. Esto es una diagonal en nuestro trapecio. Diagonal. Ya sabemos, diagonal son las líneas que unen dos lados que no estén consecutivos. Nuevamente, ubicamos el punto medio de los lados no paralelos. Ya está nuestra diagonal ahí y trazamos esa línea. Pero lo que nosotros ahora queremos saber es cuánto es la distancia de diagonal a diagonal. Solamente ese espacio. Solamente este espacio. Quiero saber la distancia de las diagonales. ¿A cuánto de distancia estarán estas diagonales? Fácil. Esa distancia de las diagonales van a ser igual a tu base mayor, lo vas a restar tu base menor y lo divides entre 2. B menos A entre 2. Supongamos que tu base mayor mida 20 centímetros y tu base menor, por decir, mida 12 centímetros. Y a ti te piden hallar la medida de diagonales, la distancia entre diagonales. Entonces tú dices, bueno, si yo quiero saber esa distancia, simplemente digo que la distancia va a ser igual base mayor, como es resta, primero tiene que estar la base mayor menos la base menor, que es 12, y lo dividimos entre 2. 20 menos 12, eso es 8, y 8 entre 2, esta distancia es 4 centímetros. La distancia de diagonales con estas medidas de base es 4 centímetros. Y de esa manera, nosotros encontramos nuestro resultado. Muy bien, y con eso también se terminó la clase. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. Listo, gracias, gracias. A ver. Me parece que no hay dudas, me parece que no hay inconveniencias, ¿verdad? Pero de todas maneras recordarle que si por ahí todavía se les presentan las dudas, cuenta con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. En nuestra institución, pues yo creo que no hay justificación como para no poder presentar los exámenes a tiempo. Imagínense, con todas las facilidades, las clases, los videos grabados, más la ayuda por el WhatsApp, yo creo que no hay ninguna dificultad y sobre todo, como vuelvo a repetir, ninguna justificación para nosotros no poder presentar esos exámenes a tiempo. ¿Sí? Muy bien. Miss, un ratito. ¿Me puede brindar su número de celular? Uy, no te han dado mi número de celular. A ver, solo para contratos, ¿ah? Mentira. 93, a ver, te dicto, por favor. Ya, misita. ¿Ya está? 93, 22, 17,
355. Ya, gracias, Miss. 22 17 355. Sí, es cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener respecto a los números, por favor, simplemente me escriben. A veces de lunes a viernes estamos en clases presenciales en las mañanas, entonces como que por ahí llamadas no contestamos. Pero si ustedes nos dejan un WhatsApp, de eso sí estamos activos a cada momento, ¿sí? Entonces cualquier duda, cualquier inconveniencia respecto a los números, por favor, con mucha confianza. Muy bien, entonces yo con esto me despido deseándoles que tengan, bueno, ya no les digo bonita tarde, domingo se nos termina. Una bonita semana más bien y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Gracias, Miss. Cuídese.